Hola familia, ¿cómo están? Muy buen día, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Raúl Cervera de Calvary Chapel Pachacute. Y es una bendición continuar con ustedes a través del libro de los Salmos. Llegamos el día de hoy al capítulo 12 y vamos a aprender algo muy importante que el Señor tiene para nuestras vidas el día de hoy. Y antes de empezar, quiero hacerles recordar un pasaje allá en el libro de Proverbios, capítulo 6, donde menciona claramente que hay 6 cosas que aborrece a Jehová y aún 7 dice que abomina su alma. Y entre esas 7 cosas mencionadas ahí, 2 en particular llaman mi atención y tiene que ver con nuestro devocional el día de hoy. Estas 2 cosas son la lengua mentirosa, número 1, y número 2, el testigo falso que habla mentiras. Ahora, pensemos un momento en esto, pensemos en la lengua mentirosa. Allá en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, Santiago escribió algo interesante acerca de la lengua. Si tú tienes tu Biblia, por favor, ábrela ahí en capítulo 3 del libro de Santiago y consideremos un poco lo que dice Santiago acerca de la lengua mentirosa. Capítulo 3 de Santiago, versículo 1 en adelante, dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos, dice ahí Santiago, ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Lo interesante de Santiago es que se incluye en esta mención diciendo que todos ofendemos muchas veces. Y es la verdad, está en lo cierto. Versículo 3 dice: He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí también cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, dice, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Terminamos el verso 10, dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Proverbios 6 nos dice que hay cosas que aborrece Jehová, ¿ok? Y entre esas cosas que aborrece y abomina el Señor es la lengua mentirosa, ¿ok? Lo acabamos de leer. Y también hemos visto el testigo falso que habla mentiras. Aquí en Santiago, el consejo del autor de este libro nos dice que la lengua es en verdad un miembro peligroso que contamina y hace cosas tan destructivas, tan dañinas. Y finalmente el consejo de Santiago dice: hermanos, esto no debe de ser así. Sabiendo que hay cosas que aborrece Jehová, sabiendo que hay cosas que no deberían hacerse, finalmente en muchas ocasiones nos encontramos envueltos en cosas no tan buenas, en cosas malas, pues. Y quiero mencionarte algo acerca del autor del salmo que vamos a leer el día de hoy. Nos toca el Salmo 12 y es David el que escribe este salmo. Número 1, no sabemos en qué circunstancias se encontró David para escribir este salmo. No sabemos cuál fue exactamente la ocasión en la cual él escribió este salmo. Pero hablemos algo más acerca de David. Hablemos acerca de las batallas que él tenía que enfrentar. David era un guerrero, ¿ok? Y constantemente se vio enfrentado por grandes batallas. La primera que tuvo que lidiar fue con este hombre, Goliat. Dios le dio la victoria. Luego tenía que enfrentarse a Saúl. No peleó con Saúl, más que todo huyó porque era perseguido por los celos de este hombre. Estuvo metido en grandes peleas con los filisteos. Tuvo que huir de su hijo Absalón. David se encontró en situaciones muy difíciles en diferentes partes de su vida, en diferentes etapas de su vida, pero algo en lo que tuvo que lidiar David, y vemos
que es algo difícil, David tuvo que lidiar con dos cosas puntuales: la lengua mentirosa y el chisme. Y eso realmente fue algo difícil con lo que tenía que lidiar David. Se vio rodeado de chismosos y de mentirosos. Y cuando tú lees en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 11, lees ahí los sufrimientos del apóstol Pablo. Pablo menciona en detalle, es impresionante lo que Pablo menciona ahí en 2 Corintios 11. Pablo menciona desde el verso 16 hasta terminar el capítulo 11, Pablo menciona todos sus sufrimientos. Pablo enumera los peligros en los que se encontraba. Pablo lo dice: estuve en caminos, en peligros de ríos, de ladrones, en los de su nación, en los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto. A mí me causa mucho interés cuando llegas al verso 26 allí, y Pablo menciona y dice que él estuvo en peligro de entre los falsos hermanos. Y eso realmente Pablo lo abre su corazón y describe que era difícil para él. Ahora, escucha, David enfrentó a Goliat, David enfrentó a los filisteos, David tuvo que hacer frente al ejército de Saúl. Pero David, cuando se vio rodeado realmente de chisme y de mentiras, eso afligió mucho su vida. Eso afligió mucho su vida, tanto así que lleva a escribir este salmo. ¿Sabes qué causa realmente tristeza en el corazón de la gente piadosa? Cuando a su alrededor hay chismes, hay mentiras. Y es algo que nosotros jamás debemos consentir en nuestra vida. Prefiero hacerme a un lado y dejar de frecuentar a personas que sé que no me van a convenir por el chisme, por la mentira. Hay gente que siempre le gusta estar envuelta en esas cosas, y realmente nosotros debemos seguir el consejo de Santiago acerca de la lengua, cuando Santiago dice: hermanos míos, esto no debe de ser así. No debemos permitir que vengan con chismes, no debemos ser canales de chismes, no debemos ejercer una lengua mentirosa jamás. Consideremos el Salmo 12 el día de hoy y veamos lo que el Señor quiere hablarnos y aconsejarnos a través de la etapa difícil en la que David también se vio envuelto en medio de mentirosos. Vamos al Salmo 12. Dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Ahora, David nos muestra en qué situación se encontraba. El verso 2 nos describe que David está rodeado de personas mentirosas. Dice: habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros. Está rodeado de personas de un corazón doble. Y ahora hay algo importante. ¿Dónde es que David lleva su causa? ¿Dónde es que David lleva su queja? ¿Dónde es que David expone y abre su corazón? Versículo 1 lo dice: salva, oh Jehová. Salva, oh Jehová. Es difícil en la situación que David se encontraba. En verdad, se encontraba en una situación completamente difícil. Tanto así que David está mirando alrededor, dice: se acabaron los piadosos de la tierra. Han desaparecido los fieles. Señor, estoy rodeado de tanta mentira. Mira, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos hijos del Creador, somos hijos de Dios, sellados con su Santo Espíritu. Y algo muy importante que tú y yo debemos saber y hacer es imitar a nuestro Padre. Imitamos a Él. Y si la Biblia dice que hay cosas que aborrece Jehová, y entre esas están los labios mentirosos, el hombre que está detenido al chisme, David aborrecía eso. David es el hombre conforme al corazón de Dios, es el hijo de Dios, y aborrecía el chisme. Y como lo aborrecía y estaba rodeado de eso, no sabía tenía más que una opción segura de dónde ir, y es ahí donde va. Le dice al Señor: salva, Señor, mira de quién estoy rodeado. Hay chismosos, cada uno habla mentira con su prójimo, tienen un corazón doble, son hipócritas. Está exponiendo su causa delante de Dios y está haciendo lo correcto. Y David sabía lo que Dios iba a hacer. En el verso 3, David comunica de esta forma. Dice: Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Mira, algo que se jacta el mentiroso, el chismoso, se jacta en sí mismo y se jacta ser poderoso, se jacta en que va a prevalecer, en que no va a caer, en que sus chismes van a prosperar, en que la mentira va a ser arraigada y va a dar un buen fruto. Jamás va a suceder eso. David lo sabía.
¿ok? Y David lo dice claramente, y David dice, ¿sabes qué? El Señor va a destruir todos los labios lisonjeros, la lengua que se jacta, la lengua jactanciosa que dice, ¿sabes qué? Por nuestra lengua vamos a prevalecer. Aquellos que edifican en mentiras, aquellos que edifican en chismes, jamás van a prevalecer. Dice David claramente, el Señor los destruirá. El Señor los destruirá. Versículo 5, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Hemos dicho en varias ocasiones, cuando nosotros nos encontramos en diferentes pruebas, en diferentes situaciones adversas en nuestras vidas, consideramos las Escrituras y vemos dónde se encuentra el Señor. Las Escrituras, como el día de ayer vimos en el Salmo 11, dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Y dijimos algo importante considerando el Salmo 11. Dijimos que el Señor reina, ¿ok? El Señor reina, el Señor está en su trono, ¿ok? Pero aquí en el Salmo 12, David dice que el Señor se levantará. Ahora, Dios tiene todo en control mientras Él está sentado en su trono. Pero dice que Él se levantará, ¿ok? Se levantará exactamente para hacer justicia a los pobres, a atender el gemido de los menesterosos. ¿Te imaginas lo que significa que Dios se levante y ejecute su juicio sobre el chismoso, sobre el mentiroso, sobre el impío? ¿Te imaginas cuando el Señor esté de pie? Esto es cosa seria. Esto realmente es cosa seria. No me quiero imaginar viendo de pie al Señor derramando su ira. Pero considera eso. Jamás edifiques sobre chismes, sobre mentiras. Jamás uses la mentira, el chisme para prevalecer o jactarte de algo. Versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Interesante. Es un contraste entre la palabra que sale del impío, los chismes, las mentiras, y lo que es la palabra de Jehová. Mientras que el chisme destruye, derriba, causa tantísimo daño, la mentira, David dice aquí que es la palabra de Dios. La palabra de Jehová dice son palabras limpias, limpias. La palabra de Dios es pura, refinada. Verso 7. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Dos cosas. El Señor preservará su palabra limpia, pura, de una generación que muchas veces está contaminando todo, trayendo abajo todo, ¿ok? El Señor guardará, prevalecerá su palabra, ¿ok? Pero también preservará, dice aquí, a la persona, al puro, al que siempre está buscando su rostro, aquella persona que persevera en los caminos de Él constantemente. El Señor preservará su palabra y preservará al justo. Terminamos el verso 8 del Salmo 12. Dice, cercano andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Es interesante la manera en terminar este salmo. Este salmo termina quizá con poca esperanza, o algunos incluso dicen un poco triste, porque termina de una manera poco usual. Cercano andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Este salmo al parecer termina diciendo que el malo va a seguir, va a prevalecer probablemente, pero no es así. Simplemente David ve lo que sucede a su alrededor. A su alrededor, y lo que va a suceder aquí es que muchas veces nos vamos a encontrar rodeado de gente impía, de gente chismosa, de gente que no está haciendo las cosas bien. Pues la pregunta el día de hoy es, ¿cómo reaccionarás ante el chisme, ante la mentira? ¿Te involucrarás en ello o te apartarás de ello? ¿Sabes qué? La lengua causa muchísimo daño. Entonces es mejor no ser esas personas que participan en causar daño. Mejor es refrenar la lengua. Si no podemos dominarla, dejemos que Dios domine nuestra lengua, que Él la refrene. Y alejémonos de toda mentira, de todo chisme, porque el Señor va a destruir, dice, los labios lisonjeros. Cuando Él se levante a juzgar la causa del justo, el Señor destruirá al chismoso. Vemos eso mucho en la Biblia, vemos eso mucho en las Escrituras, entonces tenemos que tener mucho cuidado de eso. David expuso su causa cuando se vio rodeado de chismes, de mentiras, delante del Señor. Es el mejor lugar donde podemos ir. Quizá tú estás siendo rodeado de chismes, de mentiras, de hipocresía. ¿Sabes qué?
he aprendido en muchos años como creyente a no afligirme por eso. David simplemente abrió su corazón, lo expuso al Señor, abrimos nuestro corazón, lo exponemos al Señor y ¿sabes qué? Dejamos que Él tome el control, dejamos que Él pelee nuestra pelea, nuestra batalla. David lo ha dicho, tú Jehová los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. El Señor nos va a guardar, el Señor nos va a preservar. Se levanta el mentiroso, se levanta el chismoso, el hipócrita, el impío, estamos seguros en el Señor. ¿Y sabes qué es lo lindo del día de hoy? Que Él se levantará a juzgar nuestra causa. Y cuando Él se levante es cosa seria para aquella persona que anda en la impiedad de su corazón. Señor, te agradecemos por este día y realmente queremos hacer las cosas que te honran. Y muchas veces, Señor, quizá nos hemos dejado llevar por un chisme, una mentira. Pero este día pedimos perdón por ello y pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria que tú nos frenes, Señor, de cualquier chisme, de cualquier mentira y que andemos, Señor, resplandeciendo a tu luz, en tu luz, para gloria tuya, Padre. Gracias, Dios, por hablarnos a través de este salmo. Gracias, Señor, porque tú nos preservarás, tú nos guardarás de una generación perversa, Señor. Salva a tu pueblo, Señor, y ayúdanos a andar en integridad, Padre. Todo sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia, que tengan un súper y bendecido día. Nos vemos pronto.